Hoy vengo como parte de la iglesia. Así que hoy vengo en la confianza de que soy de la familia. Amén. Esto está aquí muy alto, pero bueno. Muy bien. Quiero empezar diciendo el título de la predicación. No lo suelo hacer, pero creo que es importante para saber la línea que vamos a tomar en esta mañana y que quede claro y que todos entendamos lo que hoy se va a compartir. El título que le he puesto a esta predicación, a este mensaje en esta mañana, es Una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese es el título, creo que no hay spoiler, porque directamente ya estoy hablando de lo que voy a decir. Es un título muy explícito, pero es un título que recoge muy bien el mensaje que hoy voy a compartir. Yo creo que en esta iglesia todos tenemos el deseo de que esta iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo que pasa es que quizás muchas veces yo puedo tener un concepto de lo que es una iglesia llena del Espíritu Santo y tú puedes tener otro muy diferente. Y me gustaría que la palabra de Dios sea la que hoy nos marque lo que significa una iglesia llena de Él. Y me quiero basar en la carta a los Gálatas, a esta iglesia de Galacia, me quiero basar porque esta iglesia a la que Pablo habla, en esta carta a la que Pablo se está dirigiendo, es una carta en realidad que habla del Evangelio. La carta a los Gálatas habla del Evangelio, pero habla del Evangelio con énfasis en la libertad cristiana. Y Pablo, cuando está escribiendo a esta iglesia, está escribiendo un poco enfadado, vehemente, diríamos, con autoridad, por dos motivos más que suficientes para estarlo. Yo creo que todos los que estamos aquí estaríamos como Pablo, con esa vehemencia en nuestra garganta. ¿Por qué? Porque se estaban poniendo en juego dos cosas muy importantes. La primera era la suficiencia de la salvación y la santidad del creyente. Y la segunda era la libertad cristiana. Se estaban poniendo en juego lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario y Pablo le llega a sus oídos esto y está enfadado, está un poco molesto. En esta iglesia, por desgracia, la gente retenía aún mucha ley judía en su corazón. Y pensaban ellos que haciendo determinadas cosas, determinadas acciones, podían agradar al Señor. Y Pablo les tiene que tirar de las orejas y les tiene que decir, mirad, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque el problema que vemos en esta carta a nosotros también nos puede servir, nos lo podemos emplear. Esta carta nos enseña a nosotros también que una pizca solo de levadura cambia toda la masa. Esta carta nos enseña que solamente un poco de legalismo cambia el propósito y el fin de la iglesia. Y es un tema muy serio. Por eso Pablo está enfadado. Y el problema es que nosotros quizás tenemos muy claro que no tenemos que cumplir la ley de Moisés en el sentido ceremonial o cívico, solamente la moralidad, lo entendemos. Pero el problema del legalismo muchas veces es que se disfraza muy bien para acomodarse en el lugar donde está. Y Pablo tiene que tirarnos de las orejas. Y está declarando, mirad iglesia, nosotros ya somos libres en Cristo. Amén. Me gustaría que me acompañarais a Gálatas 5, del 16 al 24, porque a raíz de este texto vamos a poder ver lo que Pablo quiere hablarnos de la libertad cristiana, que es algo muy importante. Y dice, mi versión, tengo otra, pero bueno, es parecida, el contenido es el mismo. Dice, digo pues vivan según el Espíritu, anda según el Espíritu, ¿no? Y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Pedazo de texto, ¿eh? Ya me podría bajar de aquí. El texto empieza diciendo, vivan según el Espíritu. La Biblia dice, cuando vamos viendo la Biblia y sobre todo en el Evangelio, pero la Biblia nos habla, nos apela a que vivamos según el Espíritu. Y dice que sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, en Hechos 13:52. Y también dice, no os embriaguéis con vino que crea disolución o no viváis pecando, sino sed llenos del Espíritu Santo. Así que la Biblia nos empuja, nos incita a vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque es lo contrario a vivir gobernado por el pecado, ¿verdad? Por el pecado que nos acecha, nos persigue. La Biblia nos empuja, nos incita a vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Ahora bien, vivir lleno del Espíritu Santo no significa que cuando yo me convierto, Dios me da una pequeña dosis según mi espiritualidad, Él me la va aumentando, ¿no? Como si fuera gota a gota. Eso no es una vida llena del Espíritu Santo. Lo que está queriendo decir la Biblia acerca de esto es que vivamos controlados por el Espíritu Santo. Vidas llenas del Espíritu Santo son vidas guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde Él es nuestro maestro y nuestro tutor de vida. Eso es lo que nos está queriendo decir la palabra. En el momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, en ese momento el Espíritu Santo entra en ti. Ya eres su templo, ya eres su casa. Ya estás bautizado en el Espíritu, ya formas parte de la Iglesia universal. Todos los creyentes en Cristo estamos unidos por el Espíritu Santo. Y Cristo mismo es la cabeza, ¿verdad? La cabeza de una iglesia, el de la iglesia no es el Papa, la cabeza de la iglesia no es un líder carismático, no es un pastor mega guay. La cabeza de la iglesia es Cristo mismo, el pastor que entregó su vida por nosotros. Esa es la cabeza. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Porque si me dice el texto, vive según el Espíritu, yo tengo que entender quién es el Espíritu Santo. Porque, mirad, es imposible entender la Biblia, es imposible entender la vida cristiana, la estructura de la iglesia, si no entendemos quién es el Espíritu Santo. Es imposible tener una relación real o consciente con Él si no entendemos la obra que Él hace, ni en su iglesia, ni en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que Él es alguien, no es algo, ¿verdad? Él es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Él no es un eso, no es algo místico, Él es Dios mismo. Y la Biblia dice que Él es una persona porque tiene los atributos que caracterizan a una personalidad. Él tiene una mente, Romanos 8:27 dice que Él examina los corazones. Por lo tanto, el Espíritu Santo discierne nuestros corazones, sabe lo que estamos pensando. Él es una persona porque tiene emociones, dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene la capacidad de sentir. Y tiene voluntad propia, porque en Corintios, en 1 Corintios 12:11 dice que Él reparte según su voluntad. Por lo tanto, tiene las características principales de una personalidad. Y la Biblia habla del Espíritu Santo con pronombre personal, porque es una persona. Él mandata, comisiona, intercede por nosotros, testifica, enseña, porque es una persona. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos su poder, ¿verdad? En el Antiguo, pues el trino de Dios en la creación. Vemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos cómo hablan los profetas. Ahí está el Señor, ahí está el Dios, Espíritu. Y vemos también cómo se regeneran las personas, porque solo uno puede ser regenerado, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos. Pero llega el Nuevo Testamento y vemos el nuevo pacto. Y de repente vemos su poder manifestando ¿en qué? Levantando a Cristo de entre los muertos. Y viene a habitar en la vida del creyente. Ahora nosotros somos su templo. Pero es más, si nos vamos al libro de Hechos, el libro de la historia, cómo se constituye la iglesia primitiva, podemos ver al Espíritu Santo dando visiones, dando sueños, haciendo milagros, abriendo cárceles, conversiones maravillosas. Vemos la potencia del Espíritu Santo. Es así. Y ese Espíritu es el que reside en tu vida y en mi vida. Es el que está aquí. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y no es vuestro? Así que vemos entonces que cuando en Gálatas 5:16 dice vivan según el Espíritu es mucho, ¿verdad? El Espíritu es mucho y nos incita a vivir según Él como maestro y tutor de nuestra vida, que ya habita en nosotros. Y me encanta cómo empieza Gálatas 5:16, ¿no está? Porque está dando un mandamiento unilateral, directo y claro. Vive, iglesia, según el Espíritu.
Vive controlado por Él, que Él sea nuestra guía. Porque es Él el único que nos puede enseñar y llevar a la profundidad de la verdad de Dios y de su palabra. No hay otra forma. Él es el que nos ayuda a avanzar en nuestra vida cristiana. Él es nuestro maestro, el que regenera la vida del creyente. Y Pablo está diciendo, iglesia, es urgente que vivas por el Espíritu. Tenemos que entender, iglesia, que cuando nacemos de nuevo, nuestra nueva naturaleza en Cristo nos da la capacidad innata de vivir por el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos unción. Dice la Biblia que estamos ungidos por Él. Y yo quiero adentrarme en esto. Porque cuando tú eres un creyente genuino, sabes cómo vivir para agradar al Padre. La palabra unción es muy curiosa porque aunque se habla muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento solo se habla 3 veces y en la misma carta que es Primera de Juan. Dice Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí el texto está diciendo claramente que cuando tenemos la unción del Espíritu tenemos su conocimiento. Y esto es interesante porque se refiere a que todo el que es nacido de Dios tiene una nueva naturaleza en Dios, tiene la unción de Dios, por lo tanto tiene un conocimiento innato que viene con el Espíritu Santo. Y se desarrolla mejor este concepto un poco más adelante en Primera de Juan 2:27, que dice, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí Juan desarrolla este concepto unos versículos más adelante, ¿verdad? ¿Qué es la unción? Porque en el Antiguo Testamento la unción era un aceite, un ungüento que se derramaba a los reyes cuando iban a empezar su reinado o a los sacerdotes cuando eran ordenados al templo, ¿verdad? Lo vemos como el rey David y otros reyes y algunos sacerdotes. Y Juan está cogiendo este ejemplo como un símil, como una ilustración para enseñarnos a los hijos de Dios y al pueblo judío en aquella época que entendía bien lo que era la unción en el Antiguo Testamento, para expresar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Por qué? Porque la unción era algo que se derramaba una vez en la vida y era para siempre. No se derramaba en diferentes etapas, en diferentes momentos, sino que en un momento determinado se ungía a ese rey o a ese sacerdote y eran a personas escogidas para algo en concreto. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos unge y nos unge una vez y para siempre. En el momento que tú tienes a Cristo, tienes la unción del Espíritu Santo. Eso no es algo que viene o va, eso es algo perenne en tu vida. Y dice más adelante, y conocéis todas las cosas. Y analizando este versículo, me encantó lo que descubrí. Porque es muy interesante que en griego para conocer se usan 2 palabras. Ginosco o oída. Oída o ginosco, se dice mejor. Y es curioso porque oída, que es lo que está diciendo aquí Juan, está hablando de un conocimiento que es oída, es un conocimiento instintivo, es un conocimiento innato. Por ejemplo, yo tengo hambre. Siempre tengo hambre, pero bueno, esa es la realidad, por eso estoy tan bien de peso. Yo tengo hambre. Nadie me tiene que explicar lo que es el hambre. El hambre es algo que yo tengo desde que nací. Es instintivo, ¿verdad? Los niños buscan el pecho, tienen hambre. Es algo instintivo. Y yo, pues tengo hambre. A lo mejor no sé muy bien cómo explicarte lo que significa el hambre. No está aquí Paul, que es médico. Yo quizás no sé muy bien cómo se explica, pero yo sé que yo tengo hambre, ¿verdad? Ese conocimiento, ese saber innato es un conocimiento que se llama oída. Pero luego hay otro conocimiento que es el ginosco. Y ese es el que tengo para aprender a conducir, que no sé. Me estoy sacando el carnet, llevo ya 20 y tantas clases y según mi marido no se me da bien. Y ahí voy. Estoy gastándome el dinero, estoy con don Carlos, mi profesor, me está enseñando el pobre con mucha paciencia. El otro día casi pilló a un hombre. Y me estoy ganando y gastando bastante dinero. No miréis a mi marido ahora. Me estoy gastando bastante dinero. Ese es el conocimiento ginosco, porque no sale de mí. Yo no tengo ninguna habilidad natural para saber conducir. Eso es ginosco, ¿verdad? Es un conocimiento que tengo que adquirir estudiando y esforzándome. Pero Juan no usa aquí ginosco. Él usa oída. Es un conocimiento innato que tenemos del Espíritu Santo cuando Él viene a vivir en nosotros. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo vivir controlado por el Espíritu Santo sin que nadie te lo enseñe. Tú tienes ese conocimiento dentro, si de verdaderamente has nacido de nuevo.
No tienes que ir a ningún seminario maravilloso teológico. Uno va a un seminario teológico para aprender de Biblia, cristología, neumatología o lo que quiera, pero no para tener una vida piadosa. Porque esto no va con un conocimiento teórico, esto es con un conocimiento que te trae el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña y nos muestra la verdad de Dios, aunque tú no sepas ni explicar cómo. No hace falta, lo sabes. Hay algo interno, hay una maquinaria interna que te tira de las orejas cuando no estás haciendo las cosas bien delante del Señor. ¿Es así o no? Es así. La unción de Dios nos da un sentido diferente, nos da un poder diferente, nos da un conocimiento que el mundo no tiene porque el mundo no tiene al Espíritu Santo. Hay algo que no puede ser aprendido y es un conocimiento que viene de lo alto. Hay un discernimiento que trasciende, escúchame bien, la capacidad humana, social, educacional o vivencial en tu pasado, académica. Da igual de dónde vengas, da igual cuál sea tu pasado. Si has nacido de nuevo, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Porque esto es una naturaleza dada por Dios mismo. La sabiduría del cielo no se aprende en la tierra, ese es el ginosco, lo que se aprende en la tierra. Tú puedes aprender algo de forma teórica en la iglesia, pero no de forma espiritual. Y déjame decirte, eso no sirve de nada. Da igual lo que aparentes, lo que importa es la transformación que haya en tu corazón. La unción de Dios es la que nos da la comprensión para entender la palabra de Dios de una forma viva, aplicable y eficaz en cada momento de nuestra vida. Y la unción de Dios es la que te da el conocimiento, el entender que el Hijo es nuestro Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es la fuerza, es la tranquilidad, ¿verdad? Como Esteban, me acuerdo mucho de Esteban. Estaba seguro, aun teniendo la muerte delante de sus ojos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ahora seguimos leyendo. Y dice el versículo 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Y quizás nosotros no seguimos la ley de Moisés en el sentido literal, como he dicho antes. Seguimos la ley moral, ¿verdad? Sabemos que no hemos sido llamados a cumplir las ceremonias ni los actos cívicos. Bueno, eso lo tenemos claro. Pero muchas veces, y por desgracia, yo la primera, seguimos otro tipo de leyes que son aprendidas. Leyes donde hay muchas veces más humanidad. La humanidad no es mala ni buena, es simplemente humanidad. Una cosa es lo espiritual, otra cosa es lo humano y otra cosa es lo carnal. Y tenemos que saber diferenciar. Y muchas veces hay mucha humanidad de maneras de trabajar, de moverse, de entender conceptos personales de cosas que no son malos ni buenos, pero que en el momento que yo elevo mis conceptos personales y humanos a la altura de la palabra, la convierto en yugo, la convierto en carga. Y eso es algo que mata a la iglesia. Porque un poco de levadura, solo un poco, cambia el propósito y la finalidad de la iglesia. Un poco puede ser perjudicial para la iglesia. La vida cristiana, la vida del Hijo de Dios, no es una vida de obligaciones aparentemente piadosas. Olvídate. Si piensas que la vida cristiana es hacer cosas de determinadas maneras para acoplarte en el lugar donde estás, estás equivocado. La vida cristiana no es hacer cosas de maneras impuestas, no es vivir bajo yugos de ideas o de formas determinadas. De hecho, eso dista mucho de lo que es una vida en dependencia del Espíritu Santo. Porque es mucho más fácil seguir yugos o formas establecidas que vivir en la dependencia del Espíritu Santo. Eso es mucho más complicado. Eso tiene que morir mi carne y tiene que morir mi yo. La iglesia no se rige más que por un carácter como el de Cristo, llena de gracia y de verdad. Esa es la iglesia. El apóstol Juan define así a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él era alguien lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Y siempre me acuerdo tantas veces de ese versículo porque me encanta. Y nosotros estamos para mostrar la gracia y la verdad de Cristo, para adorar al Padre como el Hijo lo adora, para humillarnos como el Hijo se humilló, para decir la verdad siempre, pero como el Hijo, lleno de gracia y misericordia. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando Jesús se enfada bajo los yugos que otros estaban intentando imponer en su pueblo, pero nunca se enfada contra el pecador sucio que viene arrepentido ante sus pies. Es así. Una iglesia controlada por el Espíritu Santo va más allá de esas puertas. Se adentra en el territorio hostil. Es la que va detrás de las pisadas del Maestro. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Que dice la verdad, claro que sí,
pero con amor y misericordia. Que dice la verdad y no sacrifica el mensaje, pero mostrando el calor que mostró el Hijo por ti y por mí. Nosotros no éramos mejores que los que están allí fuera. Que abraza al que está enfermo de pecado. Sí, al más sucio, porque nosotros éramos antes así. La verdad sin amor es condena y crueldad. Aunque el amor sin verdad no es amor tampoco, es egoísmo e hipocresía. Y tenemos que aprender a vivir en el equilibrio que Cristo vivió. Cristo vive en medio de ¿qué? En ese equilibrio de ¿qué? De la gracia y la verdad. Y nosotros hemos sido llamados como iglesia a vivir en el equilibrio de Jesús. A que esta iglesia sea la iglesia que se sienta con pecadores, porque Cristo se sentó a la mesa con pecadores. Pero siendo baluarte de la verdad, como dice 1 de Timoteo 3:15. Ese es el equilibrio de Cristo. Y eso es una iglesia controlada por el Espíritu Santo. Una iglesia que se mira a sí misma es una iglesia problemática. Una iglesia que se mira a sí misma es una iglesia dividida, fluctuante e inconstante, porque está ejerciendo una labor para lo que no fue pensada. No hay éxito en una iglesia que se mira a sí misma, porque esa no fue la labor por la que fue pensada la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a mostrar la obra y el carácter de Cristo, aquí y allí. Ese es el fin de la iglesia. Dice Romanos 8, 14, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. La vida cristiana es para vivirla tranquilo y relajado. Y deja que Dios sea Dios. Desde la confianza, sin yugos puestos o autoimpuestos. El espíritu y la vida que Dios nos dio no se asemeja a servidumbre de conceptos o de ideas. Se asemeja a la dependencia del Espíritu Santo. Las cosas humanas no son malas. Y como decía antes, uno tiene que aprender a discernir, y es algo que yo estoy trabajando conmigo misma. Lo que es espiritual, de lo que es humano, que son ideas personales o mías, o heredadas, y de lo que es carnal. Y a cada cosa darle su lugar. Entonces tendremos éxito en la iglesia. Y esto no significa libertinaje. No, ni mucho menos. Es lo contrario, sino que nuestra madurez en el Señor se irá reflejando en cómo controlamos los límites, la libertad que Dios nos ha dado. Ese es el punto. ¿Cómo controlo los límites en la libertad que Dios me ha dado? Ahí denoto madurez. Ese es el punto. No son formas aparentemente piadosas, son vidas transformadas. Porque la obra del Espíritu Santo siempre es desde dentro hacia afuera. Amén. Cristo no solo vino a salvarnos del pecado y de la condenación eterna, sino a que vivamos vidas abundantes, aquí, y llenas, con propósito, con finalidad, en tranquilidad y en paz, relajado. La vida cristiana es para vivirla relajado y confiando en el Padre. Ese control que yo tengo en mis límites no se basa en reglas establecidas o en gustos humanos, sino en el amor y en el agradecimiento tan profundo en el Señor y la obra que Él está haciendo en mi vida. ¿Veis? Y así es como Dios santifica a la iglesia. Porque ¿qué es la santificación? La santificación es algo muy sencillo. Parece una palabra muy grande, pero es algo muy sencillo de entender. Es llanamente vivir cada día siendo más como Cristo. Eso es santificación. ¿Tú quieres ser santo? Vive cada día siendo más como Cristo. Llanamente es eso. Es el proceso, la santificación es el proceso natural que Dios ha diseñado para que nos parezcamos cada día más y más a Él. Y por lo tanto la iglesia debe ser ese lugar que se parece cada día más y más a Cristo, porque es lo natural, en la madurez y en la libertad que Dios nos ha dado. Hermano, la vida de Cristo, y es algo que el otro día meditaba, haciendo símil a lo que debe ser en la iglesia, la vida de Cristo tenía forma de cruz. Tenía forma de cruz. ¿Por qué? Porque de forma vertical el Hijo vivía en dependencia y en comunión con el Padre para expresar de forma horizontal la misión y el reino de los cielos. Y nosotros, esa es la clave para una iglesia llena del Espíritu Santo, que vivamos en dependencia total con el Padre
para que podamos mostrar el reino y la misión de Cristo. La iglesia tiene que tener forma de cruz, pero en el sentido literal. Jesús dijo a sus seguidores: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu el que nos va a dar poder para poder ser. El poder para ser nos lo da el Espíritu Santo. Y sin ser muy pedante, quiero volver otra vez al original. No quiero ser muy pedante, pero es que es importante. Ese poder en el original no se traduce como poder, se traduce como dunamis, como dinámica. Y esto es interesante, porque ese poder no es un poder como el mundo lo entiende, de sublevación, de imposición, ¿verdad? Ni para el creyente ni para la iglesia. Está hablando de una dinámica del cielo. El poder del Espíritu Santo, el poder que viene a la iglesia, es una dinámica diferente. No es un poder de sublevación. Al contrario, es la manera, la capacitación, como el Padre la usa para que lo usemos en la tierra. No es una posición política, ni mucho menos, no va por ahí. Es una dinámica que viene del cielo, es una capacitación en sabiduría de Dios para relacionarnos de forma clara y buena y íntima con Dios, pero para relacionarnos con los otros de la misma forma, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Pues en el fruto del Espíritu Santo. Una iglesia controlada por el Espíritu Santo, con el dunamis del cielo, nos hará tener gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque ese es el resultado lógico de la santidad. El resultado lógico de la santidad es el fruto del Espíritu Santo. A mí me queda mucho. Pero eso es a donde quiero ir como creyente y lo que me gustaría que Betel fuera como iglesia. Que esto fueran las puertas del cielo. Eso es una iglesia que muestra a Cristo. Jesús estaba diciendo: recibiréis de lo alto una capacitación diferente a lo que antes hayáis experimentado, para vivir una vida plena y para poder mostrar mi nombre, que es sobre todo nombre. Por eso podemos ir a predicar a Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, porque tenemos la dinámica del cielo, el poder dunamis del Espíritu Santo. La finalidad de la iglesia es la imitación de la obra y del carácter de Cristo. Ahora bien, tenemos que entender que donde hay pecado no hay llenura ni control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la imagen de Cristo. Si hay pecado en nuestra vida, no puede haber reflejo de Cristo. Es de cajón, ¿verdad? Por eso el versículo 19 dice, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que me gusta más: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas a esta. O sea que hay más. Esta no es una lista cerrada, por desgracia. Es que hay más. Os advierto ahora, como antes lo hice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Un creyente puede caer en pecado? Sí, te lo digo yo. Yo caigo. Un creyente puede caer en pecado. Pero un creyente no vive controlado por el pecado ni en la práctica del pecado, ¿verdad? Un creyente sabe que Dios le ha traído libertad y no se vuelve a encadenar una vez que Cristo le libertó. Porque es consciente que es libre del pecado. Ahora, una iglesia llena del Espíritu Santo no se exime de sufrir tentaciones y problemas. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla constante con el viejo hombre. Qué pena, pero es así. Estamos todavía en ese proceso de la santificación que es progresiva, ¿verdad? Estamos en el proceso de ser todavía más y más como Cristo. Así que seguimos luchando. No hay pecado en admitir que tenemos conflicto con el pecado. De hecho, si tú me dices ahora que tú no tienes conflicto con el pecado, estás pecando de mentiroso. Aquí todos tenemos conflicto con el pecado, porque vivimos en esa tensión interna con el viejo hombre. Por eso el versículo 17 dice de Gálatas 5, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Eso es así. Vivimos en una tensión constante interna, ¿verdad? Hay una lucha, yo la tengo. Hay dos fuerzas que son antagónicas en nosotros que constantemente luchan entre sí. Y tú dirás, pero es que yo quiero que mi vida sea una vida llena del Espíritu Santo.
Es que yo quiero que Betel sea una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué hago? Ay, pues yo tengo que ser consciente que soy débil. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque se perfecciona el poder de Cristo. Cuando esta iglesia reconozca que es débil, entonces será una iglesia fuerte. Porque aquí Cristo va a ser perfeccionado. Solo se vive en dependencia de Dios para vivir en una iglesia llena del Espíritu Santo. Y digo una iglesia porque también estoy hablando de los individuos, pero quiero hablar como colectivo. Cuando soy débil y reconozco mi lugar, que no soy la mejor, que tengo mucho que aprender, que sigo en el proceso de madurez, que tengo luces y sombras, cuando reconozco quién soy delante del Señor, entonces soy fuerte. Porque dice el Espíritu Santo, ahora puedo trabajar. El Espíritu no trabaja ni en el orgullo ni en la soberbia, trabaja en la humillación del creyente. Dios desea tomar el control absoluto de esta iglesia. Y no me cabe duda de que es su voluntad. Y yo también lo quiero. Pero eso no significa que aquí no vaya a haber luchas, tensiones y tentaciones, porque estamos en guerra. Es así. En todos lados se cuecen habas. Pero tengo una buena noticia. La Biblia dice que mayor es el que está aquí que el que está en el mundo. La buena noticia es que tú y yo ya no tenemos como gobernador al príncipe de este mundo, sino que nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que mora aquí es más fuerte que el que está allí. El que mora en ti es más fuerte que el que está afuera. Por eso tú y yo podemos vivir por encima de las ataduras del pecado. Ya no estamos sujetos al pecado. Podemos pecar, pero ya no nos gobierna. ¿Y sabes qué? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad de pecado. Hay libertad de prejuicios. Hay libertad de imposiciones. Hay libertad de queja. Hay libertad de autocompasión. Y hay libertad de victimismo, que son ingredientes perfectos para matar a una iglesia. Me lo digo a mí, la primera. Eso es lo que mata el fin y el propósito de la iglesia, nuestro pecado. Y cuando somos libres de eso, entonces hay fruto, hay resultado y hay expresión de Dios en la iglesia. Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado sus deseos personales y sus creencias personales. Ese es el carácter de la iglesia. Ese es Jesús. Y esa libertad se saborea al vivir en dependencia a Él. Por eso quiero que como iglesia, aunque somos libres espiritualmente, tú y yo somos libres espiritualmente, pero no nos lo creemos. Y me gustaría que renováramos cada día nuestra mente y cada día nos dijéramos, yo soy libre en Cristo. Ya no hay pecado que a mí me gobierne, porque nuestra mente cada día se tiene que ir renovando. Tenemos que ser conscientes de la libertad con la que Cristo nos ha liberado, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Espiritualmente somos libres, pero ¿cuántos se lo creen aquí? A mí me cuesta creerme que soy libre. ¿Y sabes qué? Eres libre para llorar cuando sufres, sin amargura, porque tienes al Espíritu Santo, pero eres libre. Eres libre de gozarte en el Señor. Eres libre de decir en la iglesia, Dios mío, te amo. Eres libre. Eres libre de expresarte a Cristo. ¿Cómo que no? Si esa es la libertad que te ha dado el Señor. Eres libre de adorar. Eres libre de buscar al Señor. Eres libre. Eres libre de decirle no al pecado. Y eres libre de ser la persona que Dios desea que seas para su gloria. Esa es la vida abundante. Dios no nos ha prometido que nos va a sacar de este sitio, pero nos ha prometido que Él va a estar con nosotros y que nos da vida y vida eterna. Me gustaría, y mi oración es que Betel sea una iglesia que siente y vive la presencia del Señor, que vive la gloria del Señor. Yo pienso muchas veces, bueno, no me quiero enrollar, pero pienso muchas veces en el Dios que asombra. Dios es el Dios que le gusta asombrarnos, ¿verdad? Creó el universo, las estrellas, las células, las plantas, los animales para asombrarnos. Y yo quiero que Dios nos asombre en este lugar. Yo quiero que el Dios que asombra, que se deleita cuando nos asombramos de su presencia, de su gloria, de su poder, se manifieste y nos asombre en este lugar, transformando vida, sanidad, trayendo sanidad a personas.
obrando en vida, santificando a su iglesia, controlándonos para su gloria. Que el Espíritu Santo sea el que nos revele aquí la voluntad del Padre. Ese es mi deseo, esa es mi oración personal. Yo quiero que el Dios que asombra nos asombre en este lugar, porque Dios tiene un propósito aquí. Amén. El Espíritu Santo no ha venido a darnos emocionalismo, no estoy hablando de eso, entusiasmo transitorio. El Espíritu Santo ha venido a darnos una capacitación, una transformación y una pasión por Cristo y su obra. Eso es lo que yo estoy hablando hoy. Y esto no es en tu fuerza ni en mi fuerza. Esto es en la humillación y en la dependencia de Él. En nuestras rodillas, más que en nuestras rodillas, en nuestros corazones, rotos y doblegados. Que es más fácil doblar una rodilla con corazón. No hay yugos. No hay. Esto no va por yugos o por formas. Esto va por vidas en sintonía con la presencia del Señor. Y termino leyendo, no me quiero extender más. 2 Corintios 13, 17, que dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Que Dios os bendiga.